Buenas noches, mi nombre es Eros Medina. Bienvenidos a esta serie de entrevistas organizado por la Asociación Parnassus de la Música. Hoy, 10 de diciembre del 2020, tenemos el honor de entrevistar a Priscila Navarro, pianista peruano-canadiense de trayectoria internacional, ganadora de diversos concursos, siendo el más reciente, uno de ellos, el concurso internacional Haydn Hernam, el 2019. Actualmente se encuentra finalizando su doctorado en la Universidad de Miami. Tenemos entendido que con esto llega al límite de los grados académicos que se pueden obtener en las artes. Bienvenida, Priscila. Muchas gracias, Eros, por la entrevista y gracias a la Asociación Parnassus por toda la actividad artística que viene realizando. Maestra, ¿cómo describiría su formación como músico tanto en Perú como en Estados Unidos de América? Desde temprana edad usted ganó diversos concursos y desearíamos un poco de la descripción de su formación. Bueno, la verdad yo considero que en el Conservatorio Nacional de Música, ahora universidad, yo recibí una formación muy buena en todos los aspectos. Como pianista estudié con la maestra Lidia Jun, quien fue quizás la mejor maestra que pude tener, especialmente en ese momento de mi carrera, ¿no? Ella me enseñó no solo todo acerca del piano, todas las cosas técnicas, cosas de estilo, cosas de como profesional, ¿no? De eh, las actitudes que uno debe tener como un pianista profesional. Y además de eso, y me inculcó un amor hacia la música y una curiosidad hacia todo lo que tenga que ver con el arte. Yo recuerdo que desde pequeña ella no solo cuando me daba una pieza, no solo me explicaba lo que era la pieza, sino todo el mundo del compositor. Una vez toqué una pieza de Debussy y ella me dio un libro sobre Debussy, sobre su vida y sobre el estilo impresionista en general y muchas cosas así. Entonces creo que tuve mucha suerte realmente en llegar a estudiar con ella en ese momento. Pero además de eso, en el conservatorio yo recibí una formación teórica realmente increíblemente superior a lo que me podría haber imaginado. Cuando vine a Estados Unidos, yo prácticamente me salteé todos los cursos teóricos, o sea, di un examen y me pusieron en el último nivel de teoría, porque, o sea, básicamente teoría del siglo XXI, que era lo único que no habíamos hecho en el conservatorio, porque armonía, contrapunto y todo el resto lo hice en niños en el conservatorio. Y además de eso, estuve en coro y también la experiencia fue increíble. Tuvimos a la maestra Claudia Reineck. En teoría tuve varios maestros, particularmente David More en los últimos años. Y bueno, siempre me he sentido muy agradecida por la educación que recibí en Perú. Y además de eso, todas las oportunidades que tuve, porque no solo tocaba mucho repertorio sola, sino también hacía música de cámara. Desde muy pequeña empecé a tocar con varios de mis colegas en el conservatorio. Muchos de ellos ahora son músicos profesionales con muy buenas carreras, Eduardo Ríos, José Carlos Romo, y, y bueno, además de eso también empecé a acompañar y eso me ayudó a desarrollar mucho mi lectura. Lectura a primera vista, pero lectura en general, tocaba con todos los instrumentos, con contrabajo, con trompeta, obviamente cuerdas, y bueno, creo que en el conservatorio realmente tuve mucha suerte, si bien siempre vemos las carencias que hay, ¿no? Que quizás no había muchas aulas, era difícil conseguir donde practicar y todo eso. Y a pesar de eso, gracias al esfuerzo de los maestros, realmente la educación en el conservatorio es de muy buen nivel. Y bueno, ya en Estados Unidos vine a los 16 años, estudié en la Florida Gulf Coast University por 5 años con Dr. Barron.
también tuve mucha suerte ahí porque él fue un muy buen maestro de transición hacia, digamos, mi adultez musical. Y después de eso ya fui con Santiago Rodríguez, que me trataba ya como un artista ya formado, no siempre tenía que, digamos, supervisar todo lo que yo hacía porque ya era un adulto y creo que esa transición es muy importante, llegar al nivel en que tus alumnos se independicen de ti. Es lo ideal como artista y es lo que yo también como maestro quisiera llegar a poder hacer con mis alumnos. Siendo una niña, usted fue 3 veces ganadora del concurso de solistas del Patronato Peruano de Música. Además, ha ganado los concursos de la Asociación Nacional de Profesores de Música de Estados Unidos en varias oportunidades. Entre otros concursos, también ganó el prestigioso Premio Ciudad de Imola en el 2017, el premio a la mejor interpretación de Bach y finalista en el concurso de Ciudad de Vigo, teniendo a Marta Argerich como jurado en el 2019, y el concurso Haida Hermann también en el 2019. ¿Cómo resumiría su experiencia en los concursos? Bueno, los concursos, creo que todos decimos, en el mundo de la música son un mal necesario. Eh, Hay mucha gente, muchos artistas que han estado, digamos, muy en contra de los concursos y por principios artísticos que son muy válidos, ¿no? Que es muy difícil comparar, que no se puede, muchas veces objetivamente no se puede decidir quién es mejor o quién no es mejor. Y, y todas estas cosas que hacen que los concursos dentro de un mundo artístico tengan una validez muy cuestionable. Sin embargo, el lado bueno de los concursos es que te obliga a estar siempre en un nivel óptimo y también te pone metas de prepararte para algo, a veces con los específicos, digamos, deadlines que tiene cada concurso, te tienes que obligar a preparar tal repertorio para tal fecha. Y te obliga a prepararte al punto en el que no te puedes equivocar, o al menos haces el 100% eliminas todas las probabilidades de que haya chance que te vayas a equivocar. Y a pesar de eso, igual uno se equivoca. Pero es diferente la preparación para concurso que para recital, ¿no? En general. Entonces, esos son el lado bueno. Quizás bueno, yo empecé a hacer concursos muy joven, como dices. En Perú, claro, pero el mundo musical en Perú era mucho más pequeño, así que mi experiencia en los concursos en Perú también era niña, era un poco diferente, ¿no? Era estar con mis amigos, muchas veces acompañaba a mis amigos en los mismos concursos que yo entraba y no era tan, digamos, no me consumía tanto. Ya llegando aquí, participé, apenas llegué en el concurso MTNA, Music Teachers National Association, la Asociación Nacional de Profesores de Música de Estados Unidos. Y ese mismo año gané el estado de Florida, la región del sureste de Estados Unidos, y luego llegué a Nacional, que es como que después de 3 etapas, ¿no? Y fue una gran sorpresa porque era mi primer año aquí y mi primer año con Dr. Barron, ellos también eran una escuela nueva. Y después de eso empecé a hacer bastantes concursos. Gané un concurso de Chopin aquí el año siguiente, hice un concurso de Beethoven, concurso de Liszt, concursos generales sin compositor específico. Y creo que tuvo muchos beneficios en que, como te digo, me obligó a prepararme para ese nivel y al mismo tiempo me dio una perspectiva de cuál era el nivel en general, ¿no? Porque muchas veces cuando uno está solo en
tu universidad y das tus recitales, conoces a tus compañeros y eso es lo que ves para ti, eso es el mundo. Eso es el mundo musical, ¿no? Y el concurso te abre los ojos a ver qué es lo que está pasando globalmente, ¿no? Sobre todo mientras más grande el concurso, más grande la perspectiva. Y llega un momento en que empiezas a ver a las mismas personas en todos los concursos y te das cuenta que, digamos, esos son el grupo de 30, 40 pianistas que están a ese nivel en ese momento. Y esa es una sensación bastante gratificante, porque el nivel de pianistas en esos concursos es más alto que en cualquier escuela de música. O sea, a las finales, a las semifinales de los concursos grandes, llegan los mejores alumnos, no solo de Juilliard y de Curtis, sino de todos lados, de Europa, de todas las universidades de Estados Unidos. Hay gente que gana concursos que ni siquiera está en programas tradicionales de música, ¿no? Que hay gente que estudia en Harvard o que hace otro tipo de grados y es uno de los mejores pianistas de ese momento. Entonces, eso es para mí, esa ha sido la alegría de los concursos, poder ver que todos mis esfuerzos han hecho que pueda estar en ese nivel. Sin embargo, el lado malo es que los concursos no siempre son claros, los resultados no siempre reflejan cómo tocaste. Entonces, es importante ser tú mismo tu propio juez, tu propio jurado y saber exactamente dónde estás y a dónde quieres llegar, ¿no? En este momento, qué es lo que, en qué nivel estás y a dónde quisieras llegar y reconocer que has avanzado desde aquí hasta aquí, pero puedes avanzar incluso más. Y al final de cuentas, uno mismo es el único que puede definir eso. Si empiezas a guiarte por lo que dicen los jurados o muchos concursos ahora ofrecen después de las rondas que vayas a hablar con cada uno de los jurados. Y uno te va a decir, eso estaba muy rápido y el otro te va a decir, eso estaba muy lento. Uno te va a decir, había mucho pedal, el otro te va a decir, había poco pedal. O el Bach era muy romántico o el Bach no era lo suficientemente expresivo. Entonces, si empiezas a como guiarte de las opiniones del jurado, eh, no me parece una buena idea. Y creo que eso con Santiago Rodríguez, mi último maestro, eh, realmente una de las principales lecciones que aprendí es encontrar tu identidad como músico. ¿Quién eres tú como pianista? Y ser la mejor versión de ti, que nadie más va a hacer y que nadie más te puede decir. Y eso es lo que me gustaría poder recomendarle a todos los chicos que hacen concursos, que siempre deben encontrar su identidad musical fuera del mundo de los concursos. Y usar los concursos como plataformas para seguir mejorando, para conseguir quizás conciertos o ayuda económica y todo eso. El año pasado, solo en Perú, tocó con 3 orquestas sinfónicas, la Sinfónica Nacional, la de Cusco y la de Arequipa, y dio recitales en estas 3 ciudades diferentes. Su actividad como concertista interrumpe en algo con su actividad como concursante de piano. Ah, sí y no. Bueno, la verdad que ahorita no tengo planes de seguir haciendo concursos a ese ritmo, ¿no? Quizás un par antes de llegar a la fecha límite de los concursos, pero definitivamente no tanto como antes. Y parte de la razón es justamente por lo que dices. El otro lado no tan bueno de los concursos es que limita tu repertorio y te obliga a como que quedarte con un repertorio específico con el que puedes ganar un concurso. Y hay piezas que simplemente no son buenas para concursos. Y por otro lado, hay otras actividades que no son necesariamente compatibles con estar haciendo concursos. Entonces, sí, definitivamente hacer un concurso
consume bastante tiempo. Y ahora con la pandemia me doy cuenta que realmente hacía demasiado. O sea, me pregunto, ¿cómo podía haber hecho todo eso en tan poco tiempo? Pero creo que sí, una de las buenas lecciones es escoger en qué invertir tu tiempo. Y sí, para un concurso tienes que dedicarle muchísimo tiempo, básicamente limpiar tu agenda o dar recitales que te van a preparar para ese concurso. No puedes dar un recital con otro programa y usar tu programa antiguo para el concurso, porque te puede generar algún tipo de confusión o inseguridad en el momento de tocar en el concurso. Entonces sí, lamentablemente, definitivamente afecta. Claro. Y aparte de su actividad como concertista y concursante, ha sido jurado en concursos de piano y ha dado clases maestras. ¿Cómo es la experiencia de intercambiar papeles y ver desde el otro lado de la mesa, ya no como concursante, sino como jurado, ya no como estudiante, sino como profesor, incluso con estudiantes y concursantes que tienen más edad que usted? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque yo creo que, por un lado, como participante, siempre uno quiere saber que el jurado es pianista o que el jurado entiende la actividad de concertista. Entonces, muchas veces ponen de jurado a gente que ha sido muy famosa, que ya es muy mayor y que de alguna manera está como que desconectada con el mundo actual musical. Y eso a veces hace que uno sienta que el jurado no necesariamente te comprende. Por otro lado, cuando a veces soy jurado y hay gente mayor participando, eh, es un poco como que un, eh, un, challenge, no sé cómo se diría, eh, como que probar que sí puedo yo emitir mi opinión como artista. Y en ese sentido sí creo que hay gente que sin siquiera ser pianista, eh, entiende qué es lo que hace a un artista atractivo como artista, que es eventualmente lo que el concurso define, ¿no? ¿Quién merece más atención como pianista? ¿A quién volverías a escuchar? ¿Por quién volverías a un concierto? Y esa persona para mí es eventualmente la persona que debe ganar el concurso. No necesariamente porque sea más, haga más alarde o haga más show o cosas así, sino porque tenga una personalidad musical que interese, que capture y que eventualmente gane más audiencia para la música clásica, que hoy en día eh, sufre en conseguir un público recurrente, ¿no? Que es lo que necesitamos, gente que vuelva a conciertos constantemente. ¿Se inclina por alguna de estas dos actividades, enseñar o ser concertista? ¿Crees que son complementarias? No son complementarias necesariamente, absolutamente no. Y eso creo que es uno de los errores más grandes de muchos pianistas, que creen que estudiando con alguien famoso van a mejorar. Y para mejorar hay que estudiar con un buen maestro. Y un buen maestro no es necesariamente un buen pianista, no es necesariamente buen maestro. Sí, un buen maestro tiene que conocer el piano y eso también es otra cosa. Es difícil que alguien que no tiene una buena formación en piano enseñe a otra persona a ganar una formación. Porque si no has logrado tú eso, entonces evidentemente no tienes el suficiente entendimiento para hacerlo tú, mucho menos para evaluar a otra persona. Sin embargo, por ejemplo, una de las maestras más famosas fue Adele Marcus. Y ella dejó de dar conciertos casi completamente de muy joven. Tenía mucho ansiedad escénica, miedo escénico. Y no daba conciertos, pero era pianista y tocaba muy, muy bien. Y formó a una generación de pianistas famosos.
Entonces, no es necesariamente complementario. Y algo que mencionó la maestra Lidia hace poco en su entrevista para Parnassus fue que muchos pianistas terminan enseñando sin haber sido formados para enseñar, sin haber sido entrenados para enseñar. Entonces, digamos, la habilidad de enseñanza la ganan prácticamente a la fuerza, ¿no? Y algunos sí tienen ese talento y otros no, a pesar de que puedan tener talento para el piano. Entonces, es un poco complicado. Yo personalmente sí me interesa mucho enseñar y quizás por falta de tiempo no he podido tener un horario completo de enseñanza porque viajo mucho y bueno, antes de la pandemia no se pensaba que dar clases en Zoom era algo aceptable constantemente, ¿no? Pero en maestría llevé muchas clases de pedagogía, mi doctorado es en pedagogía y performance y de hecho mi disertación es pedagógica. Entonces, quiero formarme no solo como la mejor pianista que puedo ser, sino también con la mayor cantidad de herramientas para poder enseñar, para poder ayudar a otros pianistas, a otros estudiantes, a ellos ser la mejor versión de ellos mismos. Y esa es una pasión personal mía que me parece muy importante. Durante sus últimos conciertos en Perú y en el extranjero, aparte de los conciertos con orquesta y dar recitales en solitario, usted incluyó recitales de música de cámara con la maestra Jody Levitt y en piano dúo con su profesor de pregrado, Dr. Vero. ¿Cómo maneja esa versatilidad tanto para la música de cámara y como concertista? ¿Tiene predilección por alguna de estas? Ah, bueno, es algo muy personal. No todos los pianistas solistas son buenos pianistas de cámara. Una de las personas más talentosas que conozco en el mundo es el pianista, digamos, colaborativo de la Universidad de Miami, que es un pianista increíble. Puede tocar con cualquier instrumento, leer a primera vista cualquier cosa. Y cuando toca con alguien está en perfecta sincronización, casi sin necesidad de mirar a la persona. Es como un sexto sentido de música de cámara. Sin embargo, como concertista, no tiene, digamos, una carrera prominente. Su carrera es en el mundo colaborativo. Y al mismo tiempo, en tantos concursos he conocido muchos pianistas, concertistas increíbles, muy buenos, del nivel más alto imaginable, que nunca podrían hacer lo que hace este chico en música de cámara. No podrían porque no tienen esa habilidad. Entonces, son habilidades diferentes. Yo personalmente disfruto de ambas. He hecho bastante música de cámara, como te dije, desde pequeña empecé a tocar con otras personas y me gusta y tengo la capacidad de, como acompañante, puedo seguir a cualquier alumno, así se salte páginas de páginas o añada tiempos o quite compases. em, yo puedo ser como que la malla protectora debajo de todo eso para darle la seguridad. Y me gusta mucho hacer eso y lo hago bastante. Em, como ser testigo del desarrollo de un alumno instrumentista mientras va avanzando, ¿no? Desde niveles muy tempranos. Y al mismo tiempo, música de cámara, como dijiste, con Jody Levitz, con una gran artista, ¿no? Entonces ya es otra la dinámica, porque no es solo que yo voy a seguirla, sino que ella también me tiene que seguir a mí. Y bueno, recientemente, antes de la pandemia, estaba haciendo bastantes conciertos de cámara. Toqué el triple concierto de Beethoven hace poco aquí con la orquesta. Y evidentemente disfruto también de recitales solistas y de tocar con orquesta. No, me gustaría poder hacer todas en diferentes
en diferentes momentos, ¿no? Porque eso es lo único difícil, tener que mantener 3 o 4 programas y 2 o 3 conciertos. Sin embargo, como es tan gratificante tocar, entonces uno lo tiene que hacer de vez en cuando. Mm. Ahora pasando a una pequeña contracara, estos últimos meses han sido muy difíciles para todos los artistas en todo el mundo debido a la pandemia. ¿Dónde se encontraba durante los primeros días de la pandemia y qué actividad artística se estaba realizando antes de la pandemia? Bueno, a inicios de año, en enero, recibí un email para reemplazar a mi profesora, una de mis profesoras aquí, doctor Naoko Takao, la doctora Takao, y que es parte de un trío de música contemporánea con un profesor de violín y la profesora de clarinete de aquí. Y ella justo se había enfermado y me pidió que por favor la reemplazara. Y era una llamada de último minuto, quedaban como 2 semanas para el concierto. Y yo estaba en Perú, había tocado otra cosa, había tocado un recital de Beethoven, porque justo empezaba el año Beethoven. Hice un recital de casa pequeño y también hice un recital en Huánuco. Toqué una sonata, incluso las variaciones de Liszt sobre las ruinas de Atenas. Y bueno, entonces vine a Estados Unidos y fui a este recital con el trío de Dr. Takao. Em, Después de eso volví a Miami, empecé a dar varios recitales de Liszt, porque me estaba preparando para el concurso Liszt. Y en ese concurso, bueno, en la etapa eliminatoria había tenido que aprender media hora de música nueva, ¿no? Porque el concurso de Liszt tiene algo muy particular que pide piezas muy específicas y no permite prácticamente es tan específico que no te permite hacer piezas, digamos, populares. No habría dónde poner la sonata de Liszt o la sonata Dante o estudios trascendentales, ¿no? Pide cosas cosas que no se tocan tanto. Entonces, para este concurso yo había aprendido más o menos 3 horas de música. Habían tríos de Liszt que nunca había tocado, obras orquestales, además de Totentanz que sí había tocado, Las ruinas de Atenas de Beethoven arreglado por Liszt para piano y orquesta, y además de eso, 3 programas de solo, 3 programas de recitales solo, de música de Liszt, entre ellos la Sinfonía de Beethoven arreglada por Liszt, canciones de Beethoven arregladas por Liszt, el Grosse Concert solo, variaciones sobre un tema de Bach y muchas piezas. Entonces di, creo que un total de como 15 recitales con, con variaciones de este programa. Además de eso, di un recital en trío con la maestra Jody Levitz y el profesor de cello de aquí. Tocamos el trío de Brahms en febrero y en marzo ya estaba a punto de partir para el concurso y justo el día que tenía que ir al aeropuerto me llamaron y me dijeron que no vaya al aeropuerto porque el concurso se iba a posponer. Y bueno, lo pospusieron para julio y luego de nuevo para noviembre y luego lo cancelaron eventualmente porque es simplemente imposible, lamentablemente. Pero bueno, sí, eso fue lo que pasó para mí. Muchas personas tuvieron casos así, ¿no? Y conciertos cancelados. La universidad fue a actividades online. eh, y creo que dentro de todo ha habido algo muy bueno que la pandemia nos ha forzado a reflexionar un poco sobre cuál es el rol de la música y de los músicos. Y personalmente yo he ganado una perspectiva mucho más grande, creo, dentro de la pandemia y he cambiado un poco mi enfoque, no solo en tocar y tocar todo lo más posible, sino en otras maneras de contribuir al mundo musical, entre ellas dentro de lo que es la música en el Perú. Y justo
quería compartirles un poco sobre mi proyecto de disertación, que, bueno, la verdad yo lo he tenido por años en mente, que es una colección de piezas pedagógicas para el piano basadas en temas folclóricos peruanos. Y bueno, la verdad he invertido una cantidad increíble de tiempo en informarme a mí misma porque la verdad creo que muchos músicos académicos peruanos, al menos personalmente, yo y muchas personas que conozco, no conocemos tanto de la música peruana, de la música folclórica peruana. Y eso es algo que se tiene que cambiar de alguna u otra manera, ¿no? No solo la música académica peruana, sino la música folclórica peruana. Y es algo que muchos otros artistas entendieron y lo incluyeron en su sistema de educación musical, ¿no? Kodali fue quizás el más grande, que ha sido de mucha inspiración para mí. Y aquí en Estados Unidos, no, por ejemplo, los métodos de piano tienen mucha música folclórica estadounidense. Y, y no hay algo así para Perú. Y eso es lo que yo quisiera hacer, ¿no? No una colección, un libro de método para piano completo, sino a lo material complementario para el material que el profesor ya esté usando y que pueda simplemente insertar piezas que tengan alguna relación con la música folclórica peruana. Entonces, bueno, eso ha sido una de las cosas en las que más he invertido mi tiempo recientemente, al menos este año. Además de tocar dentro de todo lo que se puede, recitales online y en la Universidad de Miami hemos podido hacer recitales en persona, lo cual ha sido, la verdad, bastante bueno. Con la orquesta hemos podido tocar. He tocado también música de cámara en un número de conciertos mucho menor, sin embargo, hay algo de actividad. Ujú, claro. Ah, pese a ver, es que hay bastantes líneas a partir de esto, ¿no? Por ejemplo, que la pandemia nos ha dado una pausa y un respiro a todo este movimiento que íbamos llevando, ¿sí? Y se ha podido ver las ausencias, en este caso culturales, ¿no? Y qué necesita, qué falla. Y en este caso, ¿cómo sería el efecto de toda esta crisis frente a la actividad cultural, ¿no? Como también el hecho que encontró, por ejemplo, de generar una escuela a partir de la tradición peruana, una escuela educativa, musical, Ujú. ah, para Perú. No solamente para Perú, sino la idea es esa, ¿no? Claro, Para, se puede usar en cualquier país, ¿no? Igual que nosotros podríamos usar música basada en música folclórica de otros países. Pero creo que el principio detrás, que es muy importante, es que el mundo cambia. Las condiciones en las que conducimos la educación musical cambian. Entonces no podemos enseñar con el mismo material con el que hemos enseñado desde hace 1 o 2 siglos, incluso desde hace 50 años, porque el rol que cumple la música clásica y la educación musical cambia de acuerdo a las condiciones en las que se enseña, ¿no? Entonces, yo pienso, algo que me hizo cuestionar mucho esto es, yo soy de Huánuco, y en Huánuco, cuando yo era niña, la música clásica cumplía un rol muy limitado. No era parte de nuestra vida cotidiana, ni siquiera era parte del mundo escénico. No habían conciertos constantemente de música clásica. Y sin embargo, evidentemente yo sí creo que escuchar Bach es bueno para cualquier persona. Ir a un concierto de música clásica le beneficia a cualquier guanuqueño, peruano,
residente de Tailandia, de Sri Lanka, de cualquier país. Pero además hay que encontrar como que el puente entre el contexto cultural del estudiante y el contenido de la educación académica musical. Entonces, ¿dónde está lo común y qué relevancia tiene la música en su contexto social? Y eso es algo que yo también he cambiado mucho, porque por mucho tiempo yo decía, no, 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 y está bien, yo toco solo Bach, Beethoven, Schumann, eh, todos los alemanes y un par de otros países, y, y ya con eso es suficiente. Y poco a poco me he ido convenciendo de que no es suficiente, que hay que ir más allá, ¿no? La música clásica, la educación musical, debe tomar un rol social mucho más importante que el solamente informar acerca de contenido artístico europeo de un par de siglos, ¿no? Y por otro lado, creo que hay mucho que hacer en Perú, ¿no? Como composición, que haya música peruana que refleje la música peruana, ¿no? Porque mayormente una cosa es música de un compositor de cierto país, que sigue siendo música académica, y música que muestra influencia de la música folclórica de cierto lugar específico. Que por ejemplo lo hemos tenido por siglos con Chopin. Siempre hablamos de las polonesas, de las mazurcas, de cómo Chopin fue influenciado por tal y tal lugar, y de cierto modo todos los compositores, Beethoven con la canción alemana, Haydn, incluso Bach con diferentes, no solo alemanas, sino influencias de Italia, de la técnica de teclado francesa, de diferentes lugares. Entonces, quizás cómo se podría reflejar eso en el mundo actual en Perú. Y que la educación musical se vuelva algo mucho más relevante en Perú, porque para nuestra población tenemos un porcentaje muy pequeño de niños y estudiantes de música, que yo creo que debería crecer. Y parte de por qué debería crecer es porque la música y la educación musical debe tener un rol mucho más importante en las vidas, en el contexto social de todos los niños peruanos. Y bueno, de ese principio nace, digamos, mi disertación. Creo que hay muchísimo más que se podría hacer, que no lo puedo hacer yo sola, pero están haciendo en todos lados, en Perú mismo, muchas personas están tomando iniciativas similares y creo que es muy bueno, ¿no? Mirar al futuro y ver lo que se puede hacer. Ya acercándonos al final, en octubre de este año, usted fue invitada por la Asociación Nacional de Profesores de Música de Florida de Estados Unidos de América para dar una ponencia sobre la pedagogía de Franz Liszt. Tenemos entendido que no es la primera vez que se le invita a conferenciar sobre Liszt. Además que usted ha ganado un concurso universitario de investigación escribiendo un artículo sobre Liszt. ¿Cuáles son sus perspectivas sobre Liszt y su música? Eso es un tema que debería ser otra entrevista por sí sola. Liszt, lo curioso para mí sobre Liszt es que yo de niña no toqué mucho Liszt. En el conservatorio, en todos mis años que estudié en el conservatorio, toqué la campanela y eso fue todo. Toqué bastante Chopin, bastante Schumann, pero Liszt solo eso. Entonces cuando vine aquí, llegué y estaba estudiando con Dr. Brown y él me dio una cantidad increíble de Liszt. Mi primer semestre solamente toqué la sonata Dante. El segundo semestre empecé varias transcripciones, eh, evidentemente el vals de Mefisto, la Rapsodia Española, la sonata de Liszt, varias piezas como que sueltas y transcripciones. Y inmediatamente me conecté bastante con Liszt
pianísticamente porque su música, se siente muy bien tocar su música. Y de alguna manera, no es, evidentemente es difícil, pero al mismo tiempo es tan pianística que es gratificante tocarla. Y por otro lado, empecé a leer mucho de Liszt y leí la biografía de Alan Walker. Alan Walker tiene una biografía de Liszt en 3 volúmenes que son así de gordos. Y los leí completas de inicio a fin. Y leí varios otros libros de Liszt. Y me llamó mucho la atención su personalidad como músico, pero además la, digamos, constante dualidades en su vida, que era una persona extremadamente religiosa y al mismo tiempo muy mundana. Era una persona que le encantaba ser el centro de atención y al mismo tiempo que estaba dispuesto a ayudar a todos los artistas que él consideraba buenos, que no, digamos, no mostraba celos cuando se le presentaba a otro artista, sino que estaba interesado en ayudar a otros artistas. Y muchas cosas así que me parece que lo hacen a Liszt una persona muy, muy humana. Pero además de eso, creo que muchas veces nos olvidamos del rol que tuvo Liszt, no solo como compositor, imaginando que nunca hubiera compuesto. Liszt fue un fenómeno social. Llevó a la música clásica, al piano, a un nivel de popularidad en el que él era una superestrella, lo que ahora sería ¿cómo se le dice? Influencer. Pero con la diferencia que él sí tenía talento y merecía toda la atención que se le daba. Pero entonces llegó a tener una influencia increíble, ¿no? No solo dentro de la música, sino en el mundo artístico. Liszt escribía mucho, hay ensayos de Liszt, y como maestro de piano. Entonces, la conferencia que di hace poco fue sobre la enseñanza, Liszt enseñando, cómo enseñaba Liszt. Y no es que Liszt haya sido, digamos, un maestro ocasional, sino que Liszt tiene una lista de alumnos, quizás un poco exagerada, pero al menos 100 alumnos, que fueron pianistas, que fueron a enseñar y que pasaron las enseñanzas de Liszt. Entonces, algo debe haber tenido Liszt que llamó la atención de tanta gente que venía a estudiar con él, no solo porque era un pianista famoso, sino porque algo había en la manera en que enseñaba. Y bueno, entonces hay mucho, mucho que aprender, creo, de él como artista, como pianista, como persona hasta cierto punto. Y es algo que siempre me apasiona mucho, poder hablar de él, de la importancia que tuvo. No habrían recitales de piano en el nivel que hay si no fuera por Liszt. No habría la figura del pianista. Realmente prácticamente nace y se establece con Liszt. Sí hubieron quizás antes, ¿no? Y Clara Schumann es el ejemplo femenino de una pianista concertista de la época. Y sin embargo, la magnitud de la influencia que tuvo Liszt es insuperable. Entonces, es para mí una realmente gran alegría estar en este último concurso Liszt. Ya había ganado el concurso Liszt en Estados Unidos, el Liszt Gerritsen, que es en Maryland, en Baltimore. Pero este concurso de Ultra tiene algo especial, como te digo, en los requerimientos que piden en el repertorio. Me parece que buscan a alguien que esté apasionado por la música de Liszt y por Liszt como figura histórica. Entonces, lamentablemente no se llegó a hacer en persona, pero están haciendo un voto online y pueden entrar a votar por mí si desean o por cualquiera de los otros pianistas. Han puesto algunos videos de la ronda de eliminatoria que hicimos. Yo fui a Nueva York para esta ronda, así que los invito a ver los videos ahí y también me gustaría eventualmente dar una conferencia sobre Liszt en español,
porque la última presentación que hice está en inglés y me gustaría poder darla también para pianistas peruanos o latinos. Perfecto, estamos a espera. Y muchos éxitos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, maestra Priscila. Muchas gracias a Eh, ti, Eros, y a Parnassus por la invitación. Para finalizar, queremos recordarles que la entrevista y la transcripción de la misma se encontrarán en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.parnassus.com. Asimismo, pueden visitar la página web en redes sociales y canal de YouTube de la maestra Priscila Navarro, que es para estar al tanto de sus próximas actividades. Esperamos que esta entrevista sea enriquecedora para todos aquellos que puedan acceder a esta.